Muy buenas para todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí pendientes en este su canal de YouTube para traer la meditación de la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Isaías. Seguimos con este fabuloso libro de Isaías, capítulo 9, versículo 13 y 14. Dice: pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. Está como bravo, ¿no? Está como bravo el Señor. Sí, está bravo sin duda alguna. El capítulo 8 y 9 veíamos, ¿cierto? Veíamos que era básicamente el cumplimiento de la promesa, ¿sí? O el cumplimiento mejor de la advertencia de Dios que hizo sobre Judá, sobre Israel inclusive, ¿sí? Cuando Israel se unió a Siria, un pueblo pagano, ¿sí? E ir en contra de Judá, sus hermanos, un hermano contra otro hermano, ¿sí? Siria oprimía a su pueblo y oprimía a los que estaban con él, por supuesto, ¿sí? Paganos rendían cultos, rituales, sacrificios humanos, cambiaron las normas, ¿sí? Eso lo leemos allá en el capítulo 10, versículo 1, ¿sí? Donde dice que hay de aquellos que dictan injustas leyes y prescriben tiranía. De algo les suena, ¿cierto? Para nuestros días hoy. Hay de aquellos que dictan injustas leyes y prescriben tiranía. Bueno, el caso es de que se fueron contra Judá. Judá no creyó a Dios, pidió ayuda, fue a casa, o sea, del imperio asirio, ¿sí? Y por supuesto, Asiria destruyó a Israel y Siria. El capítulo 9 y 10 vimos que lo que Dios hizo fue actuar contra los que estaban haciendo injusticia contra el pueblo. Cambiaron las normas. Ahora, el pueblo hizo las cosas que su líder los impulsó a hacer. Su líder cometió grandes desatinos y el pueblo, pues rendido a su líder, pues también las cometió, por supuesto. Vinieron una serie de debacles en lo económico, en lo social, en lo militar, en lo sociológico, en lo espiritual, lo religioso, ¿sí? Al punto que la gente llegó a maldecir a Dios por las cosas que estaban pasando. Habían hambrunas, ¿sí? Había resequedades, había de todo, todo lo inimaginable, ¿sí? Pero resulta que entre estos pueblos que estaban así, estaba Israel y estaba Judá, que eran parte del pueblo de Dios. Ahora, leamos el versículo 5. Dice: Asiria es la vara de Dios para castigar a Israel y a Siria el mismo día. Asiria, varo y báculo de mi furor, ¿sí? En su mano he puesto mi ira. Mire, Dios pone en la mano de Asiria, ¿sí? La vara de la ira de Dios. Bueno, aquí estamos hablando de la ira de Dios. Cuando nosotros escuchamos hablar de la ira de Dios, de pronto nos imaginamos unas cosas inefables, nefastas, terribles, ¿sí? Pero aquí tenemos que hacer claridad en algo. No es lo mismo la ira del hombre a la ira de Dios. Entonces, allí es donde nosotros nos confundimos. Allí es donde nosotros fallamos, ¿sí? En la interpretación de la palabra, ¿sí? Porque, ¿cómo nos imaginamos la ira de Dios? Bueno, como nosotros sabemos cuál es la ira del hombre. ¿Cuál es la ira del hombre? Destruir, matar. Un hombre airado se enceguece con su víctima, muchas veces su esposa, ¿sí? Su mujer, sus hijos, no los disciplina, sino que los castiga, va dañando de todo, se tropieza con todo, tumba, daña, destruye, ¿sí? Esa es la ira del hombre, se enloquece. Entonces nosotros pensamos que la ira de Dios pues también va a ser algo así. No, la ira de Dios es algo completamente diferente. No es así. La ira de Dios es diferentísima a la ira del hombre. La ira de Dios es diferente a la ira del hombre, ¿sí? Mientras el hombre va para destruir todo lo que se opone a él en razón a lo que él piensa, ¿sí? Destruye,
actúa enlocadamente, ¿sí? O enloquecidamente, ¿sí? Dios, cuando desata su ira, es para poner orden. Entonces digamos que la ira de Dios es una reacción ante las injusticias para poner orden. Muy diferente, ¿sí?, a la reacción del hombre, ¿sí?, para imponer el desorden, el caos, ¿sí?, la rebeldía, la gritería, la patanería. ¿Sí? Esa es la ira del hombre, ¿sí? La ira divina, la ira de Dios no debe ser considerada como un temperamento celestial o como que Dios, como que Dios está atacando, ¿sí?, a los que le cae mal. Repito, la ira de Dios no debe ser considerada como un mal temperamento, como una explosión de mal temperamento, ¿sí? O como que Dios está en contra de una persona que le cae mal. Fíjense, Asiria es un pueblo pagano. Uno diría, a Dios le cae mal. Y sin embargo, lo utilizó para castigar a Israel y a Judá. Entonces, fíjense que no es lo mismo. La ira de Dios es su amor por la santidad y la verdad. Si Dios quiere poner orden, ¿sí?, armonía, congruencia, santidad, la verdad y la justicia, le tocó actuar así, ¿sí? Dios ama apasionadamente la pureza, la paz y la perfección, que Él reacciona con ira hacia cualquier cosa, ¿sí?, o cualquier persona que los contamina. Esa es la ira de Dios, en procura de poner orden, en procura de hacer justicia, muy diferente a la ira del hombre, ¿sí? ¿Por qué razón es así? Porque Dios es amor. Y nosotros, ese es el punto de partida de nuestro pensamiento. Dios es amor, lo dice por allá en el Evangelio, ¿sí? Dios es amor y las cosas de bendición llegan al hombre. Mire, la bendición llega al hombre bajo unas condiciones de obediencia. Repitamos eso. Las cosas de bendición llegan al hombre bajo unas condiciones de obediencia. O obedece o desobedece. Si no se dan esas condiciones, ¿sí?, el hombre cosecha precisamente lo que acaba de sembrar, ¿sí? Entonces el hombre acata las consecuencias, asume las consecuencias, se atiene a las consecuencias. Para ahí un refrán de nuestras mamás que decía que el que algo quiere a sus patitas, el que quiere dar saltos a sus patitas se acoge, ¿cierto? Algo así creo que es el refrán, ¿sí? Entonces, las cosas de bendición, ¿sí?, llegan al hombre bajo unas condiciones de desobediencia. Si no las acata, ¿sí?, recogerá las consecuencias por su desobediencia. Ahora, pero hay otras situaciones en las que el hombre no tuvo nada que ver, pero otro hombre sí. Por ejemplo, el que robó. Me robaron a mí, me estafaron, me atracaron, ¿sí? El gobierno me gobierna mal, ¿sí? Las personas, pero otras personas, ¿cierto?, me mienten, me engañan, ¿sí? Los jueces que se venden, que se dejan sobornar, ¿sí? Entonces, ante esas injusticias, Dios tiene que actuar, ¿sí? Esta es la ira de Dios, pero no para destruir, sino para ordenar, para corregir, ¿sí? Ojo a esta frasecita, porque mire, Dios tiene que actuar. Si no hay un justo castigo que merezcamos, Dios debería pasar por alto nuestro pecado. Eso es lógico, ¿cierto? ¿Sí? Si no hay un justo castigo que nosotros merezcamos, Dios debería pasar por alto nuestros pecados. Y la cosa no es por ahí así, ¿sí? Dios pudo haber destrozado al pueblo entregándolos a los asirios así de una sola y no quedó piedra sobre piedra, ¿sí? Pero Dios es amor y dice que vamos, ¿cierto? Es para ordenar, ¿cierto? Para organizar las cosas. Dice por allá en 2 de Pedro que Dios no queriendo que nadie perezca, ¿cierto? Y más bien que procedan al arrepentimiento, ¿cierto? Dios permitió que el pueblo de Israel y Judá, ¿cierto?, experimentaran algunos quebrantos, ¿sí?, por su insensatez, ¿cierto?, para que entendieran lo que estaban haciendo y tener la oportunidad de decidir, de tomar decisiones de una mejor manera, ¿sí? Esa era la razón, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Persistieron en el mal, endurecieron su corazón,
desatendieron los llamados de los profetas y continuaron rebelándose. Y esto se repitió en muchas ocasiones, en muchas veces. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Acuerdan que por allá cuando iniciamos esta serie, ¿sí?, de reflexiones, veíamos que en el Edén Dios le proporcionó el libre albedrío al hombre? ¿Sí? Dios hizo libre al hombre. ¿Sí? Dios no estaba para decir que suba la mano derecha, ahora sube la mano izquierda y baja la derecha, diga A, diga E, diga I, ¿no? Si fuera así, nosotros seríamos como unos robots. ¿Sí? Dios respetó su creación, Dios respetó al hombre. ¿Sí? Dios hizo libre al hombre. Y esto era necesario, ¿sí? O si no, nunca hubiéramos amado verdadera y voluntariamente a Dios. Eso es lo que Dios quería, que el hombre le amara, le adorara voluntariamente. ¿Sí? Y esa libertad, por supuesto, tenía que implicar unos riesgos, ¿cierto? Implicaba la opción del hombre a hacer el mal. Y lo hizo. ¿Sí? Dios asumió ese riesgo. Pero Dios, tan considerado, siempre le dio la opción al hombre para que regresara a Él en su imagen y semejanza. ¿Sí? Que fuera igual a Dios. Y Dios, entonces, le proporcionó las cosas para que el hombre voluntaria, verdaderamente, ¿sí?, volviera a Dios. El libre albedrío es algo maravilloso que Dios nos dio. ¿Sí? No podríamos vivir sin un libre albedrío, pero hay de aquellos que lo usan para hacer el mal. ¿Qué aprendemos en esta clase? Que es mejor adoptar una actitud de respeto, de obediencia a la palabra, de obediencia a Dios, ¿cierto? Y no esperar un juicio de Dios. Ya sabemos cuál es la ira de Dios y hace lo que sea con tal de generar un orden, organizar las cosas, que se haga justicia, ¿sí? Es mejor que nosotros actuemos deliberadamente haciendo lo que Dios quiere que hagamos a esperar a un juicio de Dios, ¿sí? Es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo, decía el salmista, ¿cierto? Y en Hebreos 10:31 hace alusión a esto, ¿cierto? Es mejor vivir en el amor voluntario a Dios, que, como vimos, estimula y fortalece el amor entre ambas partes. Amén. Que el Señor nos ayude a comprender esta parte. Amén. Gloria a Dios.